El Instituto Superior de Educación Física, en el marco del Mes de la Mujer, lanzó una campaña que invita a la comunidad universitaria a reflexionar y debatir sobre las políticas dirigidas a la igualdad de género. Además de esto, destacamos la labor y compromiso de la Comisión de Equidad y Género del ISEF, que celebra 10 años de trabajo. En torno a esto y sumándose a la proclama de la UDELAR en alusión a las desigualdades de género en la vida universitaria, el ISEF acompaña este sentido impulsando la discusión sobre los aportes, la participación y los logros de las mujeres en el deporte y buscando visibilizar las desigualdades de género aún existentes en esta área bajo la consigna Más mujeres, más deportes, mejores condiciones. Para abordar más sobre este tema, recibimos a Malena Damián, coordinadora del área prioritaria sobre sexualidad, género y educación del ISEF, a quien les damos las buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Bien, y hablando de esta campaña, ¿cómo fue el proceso de trabajo del área prioritaria y de la Comisión de Género del Servicio? ¿Y qué evolución hubo de por medio, si es que la hubo? Bueno, la verdad que nos llevamos una grata sorpresa con esta campaña, porque primero destacaría eso, que empieza como un trabajo colectivo entre la Comisión de Género, de la cual forma parte también el equipo de comunicación, que durante mucho tiempo, durante estos años, siempre tuvo una actitud como muy proactiva también y hemos trabajado muy bien en equipo. Y esta política que es el área prioritaria en género, sexualidad y educación de ISEF. Y entonces, desde esa articulación se crea esta campaña que toma distintas acciones. Una es Intrépidas Deportistas, que es una serie de posteos que salieron en las redes. Y la grata sorpresa que les comentaba es que en realidad eso empieza como una iniciativa a partir de la cual se invita a todo el Demos a participar con el objetivo de visibilizar no solamente las desigualdades de género en el deporte, sino también logros, los motivos por los cuales las mujeres también eligen quedarse en la práctica deportiva y bueno, visibilizar un poco esas experiencias, ¿no? Entonces en una primera instancia se hace una convocatoria abierta a mujeres deportistas de toda la institución interesadas en participar, y ahí recibimos la respuesta de más de 40 mujeres a nivel nacional, digamos, porque ISEF tiene distintas sedes, o digamos las carreras de ISEF funcionan en Montevideo, pero también en los ENURES, y bueno, y en ese sentido es que se logra como recolectar, digamos, los relatos de mujeres de distintos departamentos, Paysandú, Maldonado, Montevideo, estudiantes, docentes, funcionarias, egresadas, y bueno, ahí en eso recibe como la grata sorpresa, ¿no?, de haber podido como encontrarnos con todos estos relatos y con eso lanzar la campaña en las redes, que un poco lo que hace es eso, visibilizar las experiencias de estas mujeres en las prácticas deportivas. Y en esta línea estaría bueno capaz profundizar lo que es el entorno de estos mensajes que elige divulgar lo que es el ISEF, el objetivo como tal de lo que es estos mensajes a la hora de recopilar estos testimonios de distintas mujeres, por ejemplo, profundizar un poco en esa línea. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, lo que les comentaba, hay una intención primaria que tenía que ver con visibilizar las desigualdades de género en el deporte, en un principio, pero después también, en esto de construir colectivamente las acciones, nos encontramos con esta necesidad de poder visibilizar los logros, los alcances, los motivos que hacen que las mujeres elijan las prácticas deportivas también. Y entonces hubo como 3 preguntas que se lanzaron a estas mujeres que se mostraron como disponibles a participar de la campaña, que las voy a leer porque no las podría decir de memoria. Una es: ¿qué significa para vos el deporte y poder practicarlo? ¿Cuál ha sido la mayor barrera en tu práctica deportiva? ¿Qué pensás que tendría que ser diferente para que haya más mujeres en el deporte? Y entonces a partir de eso, ellas nos comparten sus relatos y ahí empieza esta. Entonces, bueno, en esto de los objetivos está no solamente visibilizar las desigualdades, sino también las experiencias y recolectar un poco también como traer la dimensión del disfrute también en la práctica deportiva o otros motivos que ahí surgieron que estuvieron buenos. Y Malena, de ese resultado, de esa recopilación de información, ¿han hecho algún proceso? ¿Se puede desprender algo de ello? Sí, bueno, en el Instagram de ISEF están saliendo estas publicaciones una por día, son posteos con más de 5 relatos, con relatos de distintas personas, ¿no? En Instagram, y que terminan todos, que esto también es como parte de la campaña, porque la campaña por el mes de marzo, digamos, no solamente
contempla intrépidas deportistas, sino también una trivia que realizamos a partir de los trabajos de investigación de los distintos grupos de investigación de ISEF, en el que se recolecta, también ahí se hizo participativo de vuelta, esta vez a los grupos de investigación. Entonces recibimos un montón de información sobre los trabajos de posgrado o de investigación que se están haciendo en los grupos, y esto fue interesante porque se recolectaron datos con los cuales se construyó una trivia con distintas categorías. Esa trivia ahora está circulando por ISEF, en los pasillos, en las clases, en las oficinas, que tiene distintas categorías, como les decía, y bueno, de ahí también extrajimos como información muy interesante al respecto del deporte, visto desde una perspectiva de género. Bien, y bueno, nombrabas la trivia recién y toda esta campaña que hicieron, digamos. ¿Cuál es el grado de impacto que se prevé tener con esto, no solo en el ámbito universitario, en el ISEF, sino en toda la UDELARI y en la sociedad, ¿no? Bueno, en un principio yo creo que hay un aspecto que es muy importante, que es el de empezar a poner luz o a visibilizar, ¿no? Algunas tensiones que son realmente muy cotidianas para las mujeres que practican deporte. Creo que hay un valor importante en esta campaña que tiene que ver con visibilizar también la realidad local, particular, ¿no? De las mujeres deportistas uruguayas o de la región. Y ahí también tenemos como muchos matices, ¿no? Porque hay procesos que de repente suceden a nivel como más transnacional o internacional, y hay otros que dicen de la realidad local, y eso también es como, está bueno poder darle visibilidad. Y bueno, y te diría que otro de los frutos de todo este trabajo está siendo justamente la articulación entre investigadoras, investigadores, grupos de trabajo, espacios cogobernados, políticas personas que coordinamos o referenciamos políticas institucionales dentro de ISEF y en otros servicios también. Entonces, creo que ahí hay otro aspecto interesante, que es el de la posibilidad de ir generando lazos y trabajando, porque hasta hace muy poco, digamos, los esfuerzos permanecían como muy aislados. Entonces, parte también de los propósitos que venimos como tratando de sostener desde el área prioritaria, justamente es generar el encuentro, la articulación, el trabajo colectivo, para que no queden en esfuerzos aislados o llevados ahí a voluntades, ¿no? Y esta trivia que mencionaste anteriormente, que se llama Mujeres y Deporte, estaría bueno que nos hables un poco de lo que son esas categorías que mencionaste, que puedas describirle esas categorías que se llegaron a usar para la trivia. Bueno, esa trivia, como les decía, la hicimos a partir de una convocatoria que fue a todos los grupos de investigación. Entonces fue un trabajo arduo ahí de recibir también mucho material y tener que procesarlo y establecer categorías. Un aspecto bueno de esa trivia es que está en permanente construcción. Ese es un recurso que hoy disponibilizamos en general al ISEF, o sea, la pueden utilizar los docentes o quien lo quiera utilizar. Tanto el banco de preguntas como la trivia, que tiene una ruleta, es como, hay material ahí artesanal, gráfico, muy lindo, que es parte de la trivia. Jugamos con hacer girar una ruleta y caen categorías. Pero bueno, lo que decía es que recibimos mucho material de esos grupos de investigación que hubo que clasificar. Entonces armamos unas primeras 3 categorías, que son historia, datos socioculturales, le pusimos como por congregar ahí asuntos, y deportistas, como para poder visibilizar también a mujeres deportistas uruguayas, tanto en clave histórica como contemporánea. Pero esto está en construcción, o sea, nosotros, la trivia está abierta a seguir recibiendo preguntas, y bueno, y con eso se armarán nuevas categorías. Es un proceso que inicia ahora y que como les decía, ha tenido un impacto que nos sorprendió muy positivamente, y no esperábamos que fuera así tan grande. Y después, no sé si lo esperábamos, lo hicimos y así está sucediendo. Y bueno, eso, por ahí el asunto de las categorías, que en realidad lo que iba a decir es que generalmente lo que hacemos cuando jugamos a la trivia es también visibilizar las fuentes desde las que se extraen los datos, ¿no? Y entonces esto nos permite también dar visibilidad a los trabajos que hoy se están haciendo, ¿no? Investigación en el asunto. Claro. Malena, yendo a la temática de la mujer y el deporte, lo traigo a la realidad, por ejemplo, de bienestar, ¿no? Con las propuestas deportivas. Hay campeonatos, por ejemplo, que son para trabajadores y trabajadoras
Hay campeonatos también de fútbol que son para chicos y chicas, de básquetbol también. Hay también otras propuestas de campeonatos interfacultades, masculinos y femeninos, y en todos los casos, por ejemplo, en básquetbol y en fútbol de trabajadores, la participación es como marginal. Y en el caso de interfacultades, históricamente ha sido menor la participación femenina que masculina. Es un poco la realidad que vive nuestro servicio. En ese caso, ¿cómo es la realidad del servicio en el ISEF, por ejemplo, en cuanto a la participación tanto de mujeres y de mujeres en el deporte? Bien, bueno, acá puedo hacer una lectura como más contemporánea o más histórica, más historiográfica, digamos, y bueno, lo que tiene interesante, voy a hacer un pequeño paso previo a la respuesta, que es el equipo del área prioritaria en género, sexualidad y educación. Yo lo coordino junto con Natalia Maidana, y lo integra también, bueno, está la referente académica, que es Paola Dugliotti, y lo integra también Andrea Quiroga, ella es la que se especializa en los estudios sobre deporte dentro del equipo. Abro ese paraguas, que es necesario porque, bueno, de repente el deporte yo sí me especializo en temas de género y sexualidad, y el asunto del deporte, bueno, estoy en eso junto con ellas, ¿no? Y con la referencia ahí también de Andrea muy clara. Y parte del trabajo de investigación que Andrea está realizando en este momento, por ejemplo, evidencia que hasta el plan de 1992 de ISEF, o sea, de la formación en ISEF, ya hasta ese plan se mantenía, por ejemplo, separada la enseñanza deportiva por géneros, o sea, con deportes que no eran ni practicados ni enseñados a las mujeres que se estaban formando en educación física, ¿no? Es el caso de fútbol y de básquetbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy el trabajo de Andrea es un trabajo de doctorado que está mirando la formación y la formación o la configuración del deporte en la formación, así que te diría que eso es una investigación que está en curso. No puedo arrojar demasiados resultados en este momento. Pero bueno, ahí sobre la situación de la organización deportiva de ISEF te debería la respuesta, porque no estoy en este momento con ellas. Bien, y yo te quería preguntar, siguiendo esta línea, más digamos en general, ¿no? En la sociedad siempre se cree que, bueno, no sé, hay deportes que lo practican más mujeres, deportes más de hombres, por así decirlo, como por ejemplo mencionabas el fútbol, que tal vez participan más hombres ahí, o bueno, en el caso de mujeres, no sé, se me ocurre que puede ser visto el hockey, por ejemplo, o el handball como un deporte más femenino. Y desde el área prioritaria y desde la Comisión de Género, ¿creen que esta mirada a la sociedad sigue vigente, o por ahí ven que esta grieta disminuye? Bueno, sí, te diría que hay muchas formas que tienen que ver con las desigualdades dentro del deporte, desigualdades de género dentro del deporte, que se expresan de distintas maneras. Una es la que estás trayendo vos, ¿no? Reconocer que hay estereotipos de género a los que de repente responden hoy, responde la organización deportiva en un sentido general y amplio, y no lo digo solamente por los tipos de deporte que se practican, sino por las prácticas y las formas de relación que se dan también, ¿no? Esta cuestión de la tecnología del deporte, de la tecnología de género, que algunas autoras hablan, que es bueno como evidenciar como distintas formas o dispositivos que se ponen a funcionar ahí. Podríamos hacer muchas lecturas sobre esto. Por ejemplo, la cuestión de las distinciones asociadas a la vestimenta, ¿no? En el ámbito deportivo, las prácticas que se realizan, las formas de relación que ahí se dan. Bueno, ni que hablar si la visibilidad del deporte practicado por mujeres o no, pero no solamente de las deportistas, sino también, por ejemplo, muchos de los relatos de las mujeres que responden a esta campaña de intrépidas deportistas, traen el valor de reconocer también el lugar de las mujeres en los espacios de referencia, ¿no? Y en la posibilidad de reivindicar también otros roles dentro de la escena deportiva, que no es solo el de la deportista, sino que también puede ser el de una técnica, ¿no? El de un árbitro, una árbitra en un determinado deporte. Entonces ahí, en este sentido, creo que sí, que todavía tenemos mucho como para seguir pensando y produciendo, ¿no? Para lograr un deporte más justo, más igualitario en alguna medida.
Y bueno, y ahí los relatos de las compañeras, de los posts de Instagram, son como muy fuertes, contundentes, porque hablan de una trayectoria, ¿no? Y hablan de una historia y una realidad contemporánea, una situación muy concreta del cotidiano vivir. Y esto también, ya que lo trajo Fedra, sería interesante, bueno, analizar un poco, más allá de esta mirada que hace la sociedad de deportes para hombres, deportes principalmente dirigidos a mujeres y viceversa, ¿cuáles son esas áreas o deportes que, bueno, las mujeres empezaron a ganar mayor territorio o espacio, cosa que antes capaz no podía ocurrir, no se daba? Bueno, te diría, pasa que para decir cuáles, me llevaría un rato como nombrarlos a todos, en este sentido de hacer como una recapitulación de los avances, pero lo que puedo responder así ahora más rápidamente es, por ejemplo, hay muchos relatos de mujeres basquetbolistas y cómo ha cambiado la situación de las mujeres en el básquetbol. Una de las respuestas que recibimos es una estudiante de Maldonado, por ejemplo, que dice, bueno, cuando yo empecé a jugar al básquetbol no habían equipos de básquetbol femenino y tenía que jugar con los varones, y eso suponía exponerme a un montón de prácticas que de repente, que no eran para nada deseables, ¿no? O sea, tanto a burlas como a comentarios, como a esta cuestión bueno, te lo explico y te lo facilito para que lo entiendas porque sos mujer. Entonces, este tipo de relatos son los que digo que traen estas mujeres en las entrevistas, que son muy potentes, y ahí te diría, bueno, ella hace esta recapitulación, ¿no? De cuando empezó a jugar y bueno, y de la situación actual, de que, bueno, ahí se visibilizan cambios. Después pienso también en las cuestiones, ya más en clave internacional, la cuestión de las vestimentas, todo el problema que hubo creo que fue en Tokio 2020, con el tema de las vestimentas del equipo de Federación Noruego de Handball. No sé si supieron de esa polémica, que bueno, que son sancionadas por presentarse con una ropa que no era porque para ellas estaba previsto el bikini y no el short, ¿no? Uh-huh. Entonces, hubo declaraciones recientes también de autoridades a nivel mundial, ¿no? Del fútbol, de que, bueno, de una forma de incentivar el fútbol femenino era modificar la vestimenta. Claro, y sí, y ese es un espacio de disputa, el de la vestimenta seguro, porque también está el cuerpo ahí en juego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta cuestión de la sexualización del cuerpo de las mujeres también, como moneda bastante frecuente, diría, en la sociedad contemporánea. Entonces, en fin, hay algunas claves. Después, estaba pensando en ISEF, en esta pregunta que me hacía sobre los, no sé si era sobre los avances o bueno, sobre los cambios que se han dado, ¿no? Bueno, nosotros, yo no sé si es porque me pongo adentro de ISEF y entonces lo tengo como más moneda frecuente, o qué alcance tiene a nivel nacional, pero bueno, el año pasado con todos los torneos de handball internacionales y ahí han habido como muchos también logros, ¿no? Tuvimos particularmente una docente de ISEF, fue reconocida en la Copa Libertadores Femenina de Handball en 2025, entonces, y bueno, y ahí se obtuvieron premios como el premio Charrúa y demás. O sea, hay ahí como una visibilización también del lugar de las mujeres a partir de este tipo de reconocimientos, ¿no? Que ya te digo, no sé cuánto es conocido popularmente, o bueno, o lo conocemos nosotras por estar más en el ambiente. Bien, y yo te quería preguntar, como para concluir así, ¿qué otras actividades, otras propuestas, otras consignas van a impulsar desde el ISEF en todas sus sedes en cuanto a esto del género? Bueno, nosotros desde el área prioritaria asumimos una serie de compromisos que tienen que ver con el desarrollo técnico, académico y político de la institución en esta materia, en estas temáticas. Entonces, en ese sentido estamos, ya tenemos el plan de trabajo, digamos, ¿no? Como ya armado y bueno, el ISEF está comprometido con el modelo de calidad con equidad de género, está en este momento por solicitar, bueno, está por solicitar la auditoría para alcanzar el nivel 1 y avanzando también, proponiéndonos el avance hacia el nivel 2, del sello del modelo de equidad con equidad de género. Después está el desarrollo más a nivel académico y entonces la construcción de redes, como les decía, entre equipos de investigación, pero también
la producción de conocimiento en un sentido amplio. Bueno, esto también el año pasado, por ejemplo, se generó la primera jornada institucional de diversidad sexual, que no tiene que ver, no es solamente ahí como también traer la cuestión de la diversidad sexual a este asunto y ponerlo sobre la mesa. Eso fue todo como una novedad también para ISEF, y sin lugar a dudas lo va a hacer también para la discusión en la escena deportiva. Entonces, el compromiso con la prevención y la actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación es otro de los compromisos también asumidos por ISEF, y ni que hablar la coordinación y el trabajo conjunto con otros servicios de la Universidad de la República o con otros espacios, también no solamente del movimiento social, sino también con otras organizaciones, instituciones. Por ahí andan más o menos los compromisos asumidos para el corriente año y bueno, un poco dan continuidad al trabajo que venimos realizando hace algunos años desde el área. Bien. Malena Damián, te agradecemos la visita en Somos Bienestar para compartir esta campaña que no ha pasado desapercibida en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.